Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del mínimo común múltiplo, que es una definición que ustedes ya conocen desde hace mucho, mucho tiempo. Seguramente la vieron en primaria por primera vez y después la vieron cuando aprendieron a sumar y restar fracciones, que ahí es donde tiene su aplicación principal y que ahí es donde la vamos a utilizar nosotros también. Así que bueno, vamos a repasar un poquito la manera en que la vieron en primaria, porque después vieron otras maneras de calcularlo más rápido, pero la manera original es la que más me interesa que se acuerden un poquito. Entonces, vamos a ver de qué se trata. La definición de mínimo común múltiplo, ¿verdad? El mínimo común múltiplo entre dos o más expresiones es el producto entre sus factores comunes y no comunes con su máximo exponente. Si es la definición normal de lo que es un mínimo común múltiplo. Coloquialmente decíamos que si trabajábamos con números, el mínimo común múltiplo era el número más chico que esté en la tabla de todos los números en los que tratamos de calcular, ¿verdad? Pero el tema es una manera resumida de verlo. La manera completa de verlo era que para calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números debemos primero descomponerlos en factores primos para luego comparar sus factores comunes y no comunes, ¿verdad? Porque hablando de factores comunes y no comunes, tenemos que tener primero factores. Por ejemplo, nos decían calcular el mínimo común múltiplo entre 6, 9 y 12. 6, 9 y 12 son números completos, no tienen factores. Entonces, a cada uno de ellos hay que descomponerlos primero en factores primos para luego comparar sus factores. ¿Sí? Entonces, es una manera de factorizar cada número. Ahí ven cuál va a ser la relación con los polinomios y por qué estamos viendo esto tan adelante en la secundaria. La descomposición era algo así, ¿verdad? Era como una tablita, ponían el número 6, iban dividiendo en números primos, 2, 3, 5, 7, etcétera, hasta que llegaban al 1 y ahí paraban, ¿verdad? 6 dividido en 2 da 3, 3 dividido en 3 da 1 y ahí queda. Entonces, ¿la conclusión cuál era? Que 6 era igual a 2 por 3. Se multiplicaban todos los números que quedaban en esta columnita, ¿verdad? Con 9 es lo mismo. Fíjense, 9 es dividido en 3 da 3, dividido en 3 da 1. Entonces 9 es 3 al cuadrado o 3 por 3, ¿verdad? Si aparecía dos veces lo poníamos al cuadrado. Y con 12 lo mismo. Fíjense, 12 dividido en 2 da 6, dividido en 2 da 3, dividido en 3 da 1. Y ahí termina. 12 entonces va a ser 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? Luego de hacer la descomposición de factores primos, para calcular el mínimo común múltiplo entre estos tres números, ¿qué es lo que hacíamos? Primero, si hay algún factor que se repite, se coloca el que tiene el mayor exponente. Y si hay algún factor que no se repite, se lo coloca como está. Por lo tanto, fíjense, acá hay un 2. Acá no hay ningún 2. Acá aparece el 2 de vuelta. El tema es que se repite. Hay un 2 aquí, hay un 2 aquí. ¿Cuál de los dos pongo? Pongo el más grande. Pongo el que tenga el mayor exponente. O sea que este 2 al cuadrado es el que va a ir acá, del mínimo como múltiplo. Hay un 3 aquí. Acá vuelve a haber un 3, nada más que está al cuadrado. Y acá vuelve a haber un 3. Se repiten los tres números del 3. Tengo que poner el que tenga el mayor exponente. En este caso es 3 al cuadrado. Entonces va por 3 al cuadrado. Y ya no tengo ningún otro factor, ya no tengo otros números, entonces el mínimo común múltiplo va a ser esta operación. Resuelvo la operación, ¿verdad? Esto es 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 por 9 es 36. Entonces este 36 es el mínimo común múltiplo entre estos tres números. ¿Verdad? Nosotros cuando sumamos fracciones no lo hacemos así, obviamente, lo hacemos de otra manera. Normalmente vemos el más grande y si no sale con el más grande, empezamos a ver la tabla del más grande y así llegamos al 36, ¿verdad? Es otra manera de hacer el mínimo común múltiplo. El tema es que cuando tenemos números, todas esas técnicas que tenemos, otra cosa sería hacer la tabla de los tres números y ver cuál es el más chico que se repita, funciona con números. El tema es que en la definición, fíjense que yo no puse números, puse expresiones, porque esta definición se cumple para otro tipo de expresiones que puedan ser factorizadas, no solamente para números, sino también para polinomios. Entonces, lo que vamos a ver es
un procedimiento que es similar a este, que en realidad es el mismo que este, pero ya no con números, sino con polinomios. A ver qué pasa. Para calcular el mínimo común múltiplo, estoy viendo que, a ver, perdón, estoy tapando todo acá, ahí. Para calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más polinomios, debemos primero factorizarlos según corresponda y luego comparar sus factores comunes y no comunes. ¿Sí? Lo que es análogo a hacer el tema de la descomposición de factores primos para un número en un polinomio es factorizarlo, según el caso que se pueda factorizar, ¿sí? Que son los casos de factorización que nosotros venimos viendo. Por ejemplo, para calcular el mínimo común múltiplo entre el polinomio p, x al cubo más 6x al cuadrado más 2x más 8, y el polinomio q, que es x al cuadrado menos 4, lo que tenemos que hacer primero es factorizar los dos polinomios para que los polinomios estén expresados en factores, porque así como están ahora, yo no puedo comparar factores, porque no sé cuáles son los factores. Los factores son los paréntesis, ¿verdad? Entonces hay que factorizarlo. Para este polinomio que está aquí, bueno, puse polinomios bastante sencillos para explicarlo en el video, para que no sea tan largo. Son polinomios bastante conocidos. Este que está aquí es el cuatrinomio cubo perfecto, creo, más conocido de todos. Esto es x más 2 al cubo, ¿sí? Si quieren ustedes hacer la verificación, háganla. Esto que está aquí es x más 2 al cubo. Y este polinomio que está aquí también es bastante fácil, es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Quedan x más 2 y x menos 2. Entonces, una vez que tengo factorizado los polinomios, ya puedo empezar a comparar los factores. Vamos a hacer exactamente lo mismo que lo que hicimos en el anterior. Si hay algún factor que se repite, se coloca el que tiene el mayor exponente. Si hay algún factor que no se repite, se lo coloca como está. Fíjense que para hacer el mínimo común múltiplo entre p de x y q de x, este x más 2 es el factor original. X más 2, porque este x más 2 se está repitiendo en el otro. Se repite, entonces se pone el que tiene el mayor exponente. Aquí el exponente es 3 y aquí el exponente es 1 si no se ve, ¿verdad? Por lo tanto, lo vamos a poner al x más 2 al cubo, en el mínimo común múltiplo. Además, este factor que está aquí, x menos 2, no se está repitiendo aquí en el primer polinomio. Entonces, lo pongo como está. Como lo veo aquí, así lo pongo acá. Si acá tuviera algún exponente, esto también va a tener un exponente porque lo pongo igual como está acá. Porque como no aparece en ningún otro lado, lo pongo así como aparece acá. Y esto que está aquí ya es el mínimo común múltiplo entre estos dos polinomios. Entre p y q. ¿Sí? Genial. Vamos a ver otro ejemplo con otro tipo de factorizaciones. Por ejemplo, calcular el mínimo común múltiplo acá. Tenemos el polinomio este, y el polinomio p acá, y el polinomio q acá. P de x, esto que está aquí. Acuérdense que cuando ustedes ven un polinomio, lo primero que se preguntan es si se puede hacer factor común. Es el primer caso que intentamos. Si no sale el factor común, recién ahí pasamos a otros casos, según la forma que tenga el polinomio. Pero primero intentamos factor común, y casualmente acá el factor común se puede. Fíjense que se puede hacer 6. Se puede sacar el 6. Por lo tanto, si hago factor común 6 y divido, acá me va a quedar x al cuadrado solamente. El 6 desaparece. Queda en 1 que no se pone, ¿verdad? 36 dividido en 6 me va a quedar 6. Y 48 dividido en 6 me va a quedar 8. Esto que está aquí, obviamente no es un trinomio cuadrado perfecto, porque raíz cuadrada de 8 es decimal. Es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que es el último caso que vimos. ¿Se acuerdan cómo se factorizaba? Poníamos los dos paréntesis, las dos x. Se ponía el primer signo que es más, el segundo signo también va a ser más. Oh, acá apareció el 2. Bueno, no lo vean todavía. Y el tema del 8 era encontrar dos números multiplicados que den 8 y sumados que den 6, ¿verdad? Es una suma porque los dos son más. Obviamente esto va a ser 2 por 4. Por eso apareció el 2 y el 4. No era la intención que aparezca, bueno, no importa. 2 por 4 da 8. Y 2 más 4 da 6. Entonces esta sería ya la factorización final, ¿sí? El polinomio Q. Nuevamente, podemos aplicar factor común. No solamente del número, sino que también hay una letra. Fíjense que la x aparece en los tres términos. Y la x más chica va a ser esta que está acá. Entonces va a salir la x, va a salir el 2. El factor común es 2x. Cuando hago la división me va a quedar acá x al cuadrado, ¿verdad? 2 dividido en 2 me queda 1. A la x le resto 1 y quedan 2. 16 dividido en 2 va a ser 8. X al cuadrado menos x va a ser x.
Y 32 dividido en 2 va a ser 16 y la x desaparece. Esto que está aquí es otro polinomio hiper mega archi reconocido. Si no lo reconocen, no se preocupen, ya van a ir aprendiendo a reconocerlo. Esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Es x más 4 al cuadrado. ¿Sí? Si quieren, hacen la verificación en un costadito, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esto ya me quedó factorizado así. Fíjense acá que tenemos no solamente factores en paréntesis, sino que tenemos factores en números. Tenemos acá un 6 suelto, tenemos acá un 2 que también está suelto, tenemos acá una x que está suelta, está fuera de todos los paréntesis. Vamos a ver qué pasa con esos factores. Como siempre, si hay algún factor que se repite, se coloca el que tiene el mayor exponente. Si hay algún factor que no se repite, se lo coloca como está. Esa parte vale para la x, porque la x es un factor también, y que no se está repitiendo porque acá no hay una x sola. Entonces esta x va a ir como está, en el mínimo común múltiplo. Si hay números, o sea, resultados de aplicar el factor común es la única manera de que yo tenga un número acá suelto, es que haya habido un factor común en algún momento, se coloca el mínimo común múltiplo entre ellos. O sea que acá hay un 6 y acá hay un 2. Tengo que colocar el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 2 en el resultado final. Normalmente, los números que aparezcan acá no van a ser muy grandes y no van a ser muy complicados de hacer el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, entre el 6 y el 2 es el 6, ¿verdad? Porque el 6 es múltiplo de 2, entonces es 6, ¿verdad? Si hubiera un solo número nada más, es decir, en uno de los polinomios y en el otro no, entonces va ese número, porque no se repite en ningún lado, entonces va ese número solo. No se preocupen, con los ejercicios vamos a ir viendo mejor. Va el 6. ¿Sí? Aparte va la x. Como siempre, en las expresiones, es siempre preferible, si bien el orden no importa cuando estamos multiplicando, no importa el orden en que pongo las cosas, pero siempre, si hay cosas que no están adentro de paréntesis, es preferible ponerlas aquí primero. Ponerlas en este lugar, ¿sí? Y recién después van los paréntesis, en cualquier orden. Es siempre preferible ponerlo acá porque si después lo pongo en el medio de un montón de paréntesis, es como que se pierden. Si están justo en el medio, es como que no lo veo. Por eso se pone primero, para asegurarnos de verlo, ¿sí? Entonces, el 6 y la x, fíjense que el x más 2 aparece acá, pero no aparece acá, entonces el x más 2 va a ir como está. Y el x más 4 aparece aquí y vuelve a aparecer aquí. Acá está la 1, acá está la 2, entonces queda al cuadrado, que es el mayor exponente. Y esto que está acá ya sería el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo por ahora. Seguro van a tener un montón de ejercicios en el práctico para que vayan resolviendo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Saludos.